Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en algunos problemas de aplicación. El primer problema me dice de la siguiente manera. La altura de un edificio. Se encuentra que el ángulo de elevación de lo alto del edificio Empire State de Nueva York es de 11 grados desde el suelo. Bueno, vamos a tratar de ir haciendo más o menos el esquema. Entonces tengo mi edificio, me dice que el ángulo de elevación del edificio Empire State es de 11 grados desde el suelo a una distancia de 1 milla. Es decir, que a 11 grados desde el suelo, por aquí hay una persona que está observando y ve el edificio con una inclinación de 11 grados en un ángulo de elevación. Usando esta información encuentra la altura, bueno, una distancia de 1 milla. La distancia que tiene aquí en este caso sería 1 milla. Y me dicen que encuentre la altura del edificio. Entonces nos están pidiendo la distancia desde acá hasta aquí. Entonces lo primero que nosotros hacemos es un esquema o dibujo. Esquema para resolver este problema. Entonces siempre en este tipo de problemas lo que tenemos que desarrollar es un esquema en primer lugar o un dibujo en donde se identifique el triángulo rectángulo. En este caso nuestro triángulo rectángulo, mírenlo acá, si tenemos, mírenlo acá, es todo el triángulo. Sin embargo, en algunas ocasiones vamos a necesitar dos o más triángulos rectángulos. Es importante reconocerlos e identificarlos todos para poder resolver el problema. Entonces, ya tenemos mi triángulo, ya tenemos el esquema. Ahora miremos qué datos tenemos. Datos. Entonces, los datos que tenemos en este caso, tenemos un ángulo, llamémoslo teta, un ángulo teta que mide 11 grados. Como ese es mi ángulo teta y ese es el valor que nos están pidiendo, que es la altura del edificio, entonces la altura del edificio va a ser el cateto opuesto, que es el lado que está contrario al ángulo. Es decir, que aquí el cateto opuesto no lo conocemos, es el que le vamos a poner valor de x. Aparte de todo, también nos dicen que nos dan el valor de 1 milla. 1 milla corresponde a este cateto que está acá, que recuerden que es el que se forma con la hipotenusa, es decir, que en este caso sería el cateto adyacente. Es decir, cateto adyacente es igual a 1 milla. Listo. Entonces ahora vamos a hacer los procedimientos. En este caso, el procedimiento sería, identificamos una razón trigonométrica, recordemos que tenemos seno del ángulo que es cateto opuesto sobre hipotenusa, tenemos coseno del ángulo que es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente del ángulo que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, tenemos esos tres ángulos, esas tres razones trigonométricas y vamos a mirar cuál de estas tres razones trigonométricas podemos utilizar para resolver, para calcular la altura del edificio. Entonces, el valor que relaciona las tres medidas, cateto adyacente, cateto opuesto y el ángulo, en este caso, sería la tangente. ¿Por qué? Porque tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, así tendríamos que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, vamos a reemplazar tangente, el ángulo teta dijimos que valía 11 grados y tenemos igual a cateto opuesto,
que el cateto opuesto no lo conocemos, o sea que es el valor de x sobre el cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente es 1. Bueno, aquí nos salió una gran ventaja y es que ya no tenemos que despejar nada, porque tangente de 11 grados es igual a x sobre 1 y todo valor sobre 1 me da el mismo valor de x. Entonces ya tenemos la x despejada. De tal forma que la tangente de 11 grados es nuestro, el valor que nos están pidiendo. Entonces, si vamos a la calculadora, aquí bueno, recuerden estar en grados, tangente de 11 es igual a 0.19 millas. Recuerden que aproximadamente una milla es como 1,5 kilómetros. Entonces, perdón, entonces 0.19 millas es aproximadamente como 300 metros de altura. Entonces acá 0,19 millas es igual al valor de x. Ese sería el valor de la altura. Es decir, que aquí la altura es igual a 0,19 millas. Y finalmente, pues tenemos que dar una respuesta. Que sería la altura del Empire State es de 0,19 millas.